decir esto, que nosotros tenemos que tener una expresión estratégica que se expresa la percepción, ¿no? Por ejemplo, del pasado, del momento actual y el direccionamiento de su futuro. En atención primaria tenemos que ver eso, cómo es mi población, cómo vive actualmente y cómo se puede ver a futuro. Ustedes se van a dar cuenta, nuestra población no tiene costumbre de ir a los centros de salud, solamente va cuando ya está enfermo. Sí. Cuando ya está enfermo recién va a acudir al médico, pero no cuando está empezando. Si estaría empezando es más fácil de controlar. Acá que tenemos que colocar en la visión los conocimientos, ¿no?, que se tiene de la misma comunidad. Por ejemplo, sus éxitos, fracasos, potencialidades, limitaciones, certezas, ¿no? Todo eso se tiene que buscar ahí, en la visión. Entonces, en la visión de la forma y la dirección hacia el futuro de la organización, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros, y es fundamental la institución que se organiza para alcanzar resultados cada vez mejores. La universidad, por ejemplo, ¿cuál es su visión? Su visión de la universidad, ¿no? Formar profesionales que sean competentes, ¿no? Esa es una visión, ¿no? Y que resuelvan los problemas del medio. Entonces, en la visión estratégica tenemos que pensar también qué cosa, el conjunto de valores. También tenemos que ver ahí la misión, la visión del futuro y los factores críticos del éxito. Para eso, ¿qué hacemos? Un FODA, ¿no? En ese FODA hacemos el análisis de nuestras fortalezas, debilidades, nos amenazas y las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y con eso empezamos a trabajar. Entonces dice, la organización elabora su plan de soporte estratégico. ¿Cómo voy a afrontar? ¿Cómo voy a desarrollar en mi comunidad, ¿no? En los valores, generalmente nosotros, de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas, nuestro medio en el cual estamos nosotros desarrollándonos, tenemos muchas falacias. Por eso tenemos todos esos problemas en nuestros famosos congresistas, que ahora se están peleando. Es porque ellos nadie los formó, de repente ha sido una época de vacío en el Estado, mientras el Estado peleaba con los problemas internos que teníamos, entonces se fue quedando, se fue dejando, ¿no? Y se empoderaron estos señores y a la final se perdieron todos los valores. Nosotros tenemos que aprender a rescatarlos. Entonces, son elementos motivadores que dirijan las acciones de las personas en la organización, ¿no? Valores, por ejemplo, de ser, como dicen, leales. ¿Valores de qué? De ser transparentes, ¿no? De ser justos, de dar oportunidades a todos. Esos son valores que uno debe aprender a rescatar, ¿no? Dice, contribuyendo a la unidad y coherencia del trabajo. También señalan lo que se persigue en términos de estándares, comportamiento de todo el equipo, de los colaboradores, ¿no? O sea, no solamente es el cabeza, también es el resto del personal que conforma el equipo, ¿no? Todos somos colaboradores, todos participamos, y por tanto todos también debemos regirnos bajo esas normas de los valores, ¿no? Como dice la Constitución, que el Estado protege a la población en conjunto, no discrimina, protege a toditos. Pero a veces el Estado se olvida de nuestras, como dice, de nuestras comunidades altoandinas, ¿no? Y después cada invierno recién se acuerdan, aquí hay una frazada, la solución no es la frazada. La solución, si nosotros producimos gas, ¿por qué no hacen centros, ¿no?, donde puedan tener estos señores sus ganados y puedan darle o puedan utilizar la calefacción? ¿Qué hay gas? Se puede utilizar. Toda la noche pasarían en los albergues
Ella en la mañana salen a pastar a sus animales. ¿Sí o no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero ojalá que alguien lo escuche. Entonces, para que los valores sean fuente de orientación e inspiración, el lugar de trabajo debe ser aceptados e internacionalizados. ¿Por quién? Por la organización. ¿Y cuál es la organización? El Ministerio de Salud, los centros de salud, ¿no? Esos son los que tienen que aceptar todo esto. En la misión, acá se crea un compromiso con la comunidad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Con nuestros colaboradores, que vendría a ser el equipo, ¿no? Ahí están los trabajadores, las cabezas, pues, ¿no? Y el trabajo de la organización que realiza, ¿no? Entonces, la definición de misión sirve de criterio general para orientar la toma de decisiones y definir objetivos y auxiliar a la elección de decisiones estratégicas. Para eso son las reuniones, como se dice, técnicas que se realizan. A veces los que realizan estos documentos son de escritorio. Es por eso que a veces no hay esa concordancia con el que trabaja en el campo, que debería ser lo inverso. Debemos reunir a todos los que trabajan en el campo y juntarlos y que den sus opiniones, ¿no? Las estrategias que se deben realizar. O sea, yo propongo como cabeza y ellos como trabajadores de campo deben de opinar sobre lo que yo estoy proponiendo. No es que yo soy de escritorio, como soy jefe, doy las órdenes y así se deben cumplir. No, es a la inversa. El que está en el campo es el que ve la realidad. Así debería ser. Y ahí se podría establecer nuevas estrategias en salud, ¿no? Cómo intervenir. Una de las estrategias, por ejemplo, para intervenir en una comunidad es primero respetando sus costumbres. Si ustedes se van a la selva, en la selva se van a ver con comunidades en las cuales a todos los visitantes les ofrecen el masaje. Si ustedes viesen cómo se preparan, de repente no lo tomarían. Y si no lo toman, no tienen aceptación en esa comunidad. Es así. ¿No han visto cómo hacen el masaje? Sí, lo mastican. ¿Ah? Lo mastican. ¿Y se lo toman? Miren, aumento. Ya. Ay, las enzimas digestivas. Entonces, en los servicios de farmacia, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, la educación, ¿no? Promoción de la salud, prevención de las enfermedades. Es un punto que tenemos que ver dentro de las estrategias, ¿no? Si hay una epidemia, tengo que educar a esa gente sobre la epidemia, los cuidados, las pastillas, los medicamentos que deben consumir, ¿no? Por otro lado, el medicamento en sí, cuando se consume, siempre tiene problemas relacionados al medicamento. En algunos pacientes se exacerba y en otros pasa desapercibido, pero siempre existe, ¿no? No vamos a decir que no, que solamente me cura, mentira, también hay otras, ¿no? Adicionales, ¿no? De repente le causa prurito, otro que no lo siente y otro que sí lo siente, ¿no? Por otro lado, tenemos que hacer el seguimiento farmacoterapéutico a esa población, ¿no? Ya habíamos hablado que no lo hacemos a todos, sino a un pequeño grupo, ¿no? En la dispensación igualmente. Sabemos nosotros que cuando empezamos nosotros a trabajar con las comunidades, le entregamos su medicina, tenemos que enseñarlos cómo debe conservar ese medicamento, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, los que son diabéticos, tendrán que tener pues, un sitio donde esté refrigerado, ¿no? Para que puedan utilizarlo. O de repente es un medicamento que se altera con la luz solar,
Fotosensible. Entonces tenemos que buscar un sitio donde no le dé la luz solar a ese medicamento. Mostrarles también que la envoltura primaria, secundaria del medicamento debe estar en buenas condiciones, ¿no? Eso es parte de la dispensación. También mostrar y decirle que los medicamentos tienen una fecha de expiración. ¿Qué también tenemos que ver en la dispensación? Decirle, indicarle sobre el medicamento. El medicamento está diseñado para ese paciente, para ese mal, pero que pudiera tener otros problemas adicionales, hay que tener cuidado. Por eso en el momento de la dispensación se realiza todo eso, ¿no? Eso es una intervención farmacéutica, ¿no? Que se realiza, ¿no? Entonces, hay propuestas de modelos, ¿no? Que lanzan, por ejemplo, en valores, principios, ¿no? En los valores tenemos que ver la equidad de la población. De acuerdo a la Constitución, todos tienen derecho, ¿no? A que sean atendidos. Derecho a un nivel también, ¿no? De atención. Ahora, el CIS, por ejemplo, si hacemos un análisis, dice que es para la población menos pudiente económicamente, desprotegida. Pero también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no va a atender cierto tipo de enfermedades que son de alto costo, las enfermedades del cáncer. Solamente tiene unas cuantas, ¿no? Enfermedades del cáncer. Y eso es lo que cubre el CIS. Más allá, no. ¿No? Entonces, eso también tenemos que ver. Buscamos qué cosa, la solidaridad también, ¿no? Es un valor que tenemos que buscar nosotros en esa comunidad. A veces buscamos medicamentos que son de alto costo. ¿A dónde recurrimos cuando hacemos solidaridad? A las ONGs, ¿no? La ONG puede de repente subvencionar o puede de repente donar ese medicamento para esas personas. Solidaridad, por ejemplo, trabaja a un bajo costo, a pesar que lo critican, pero es una alternativa de tratamiento también para la población de menos recursos, ¿no? En otro lado están los principios que están basados en la ética. Toda profesión, ¿cuál es su ética? ¿No? Hacer el bien y no hacer el daño. Por más que sea tu enemigo, siempre busca hacer el bien. Por otro lado, transparencia, que nos está faltando. A veces vemos nosotros en direccionamientos, en los tratamientos, nos falta transparencia, nos falta humanidad, ¿no? Solamente pensamos en nosotros, no pensamos en la población. Por eso es un problema que tenemos la gente de salud. No solamente nosotros, el problema nace desde la industria. Ahora, por ejemplo, la industria se está viendo, ¿no? Está siendo observada por los farmacoepidemiólogos, en donde dicen, si la industria puede curar enfermedades, ¿por qué no lo hace? Porque no le interesa. A la industria, ¿qué le importa? Que el paciente sea una renta para él. Entonces, por eso que hay enfermedades crónicas que te hacen dependientes del medicamento. Es un problema, ¿no? El respeto también es otro problema. Entonces, no se respeta, ¿no? Por más que sea una persona humilde, hay que respetarla, porque es una persona. Eso también hay que tener en cuenta cuando estamos empezando a desarrollar, ¿no? En los principios. Entonces, nosotros, cuando hacemos el análisis, tenemos que hacer ese foro, y en ese foro vamos a ver cómo se encuentra desarrollando. Entonces vemos una situación actual y una situación deseada. En esa situación actual vemos la atención individual. En nuestro caso, vemos que es incompleta y está fragmentada. Incompleta porque a veces no tienen los medicamentos completos,
no tienen los servicios de los exámenes auxiliares completos, ¿no? Y está fragmentada porque es nuestro sistema de salud, la que tenemos, ¿no? Se encuentra fragmentada. Por un lado es salud, por otro lado MINSA, por otro lado Fuerzas Armadas y por otro lado los seguros particulares. Cosa que en otros países no sucede, ¿no? Costa Rica tiene un solo sistema, Francia tiene un solo sistema, Canadá tiene un solo sistema, ¿no? Entonces ahí se trabaja mejor. En cambio acá está direccionado, está fragmentado, por eso dice, y tenemos problemas. Y aún así se trabaja, se trata de trabajar, el Ministerio de Salud trata de juntar a todos los entes para dar un direccionamiento, ¿no? Y la situación deseada, ¿cuál sería? Una atención plena, individual a toda la población, ¿no? Sin miramientos, con equidad, con humanidad, ¿no? La farmacia, la comunidad, que se encuentre, por eso dice, humanizada, ¿no? Eso sería lo ideal. Bajo esas normas, bajo esos principios, nosotros tenemos que trabajar con nuestra comunidad. Entonces, nosotros en los servicios farmacéuticos en atención primaria también tenemos que ver la situación actual y la situación deseada. Actualmente realizamos atención primaria a los farmacéuticos. No lo hacemos. No hay todavía, ¿no? Por eso que estamos preparándoles a ustedes para que probablemente ustedes salgan. Cuando sean profesionales, salgan a hacer. Debe estar dentro de nuestros trabajos también esto de lo que es, ¿no? Los servicios farmacéuticos en atención primaria. Servicios farmacéuticos centrados en el medicamento. Dice la gente, ¿pero qué va a hacer un farmacéutico en atención primaria? Muchas cosas que a veces ellos no saben. Por ejemplo, si yo tengo una población, vamos a suponer de cualquier barrio, que está a mi cargo de ese centro de salud, ¿que puedo salir a campo? Sí. ¿Qué puedo hacer? Sencillamente busco los pacientes que consumen medicamentos que normalmente causan problemas relacionados al medicamento. Los busco, los encuentro solamente, ¿no? Y entablo entrevistas con ellos, o sea, hago una conversación, ¿no? Y periódicamente los voy visitando. Esa es una parte de lo que es la atención primaria de salud. Prevención. Inclusive habrá gente probablemente que no sepa ni cómo almacenar sus medicamentos. Entonces todas esas cosas nosotros podemos ver, ¿no? El servicio farmacéutico centrado en la intervención farmacéutica en la comunidad es una situación de esa, ¿no? De repente nosotros hacemos este estudio y todo lo que sabemos sobre el medicamento, ¿no? Que debe llegar en óptimas condiciones cuando tome el paciente ese medicamento, nosotros le podemos dar esa información. También los primeros indicios cuando empieza un problema relacionado al medicamento, ¿no? Las reacciones adversas, ¿no? También nosotros podemos hacer también esa intervención, podemos minimizar esos problemas, ¿no? Si el paciente conoce su enfermedad, lógicamente que vamos a tener mayor, ¿cómo se dice?, ahorro en nuestros sistemas de salud, ¿no? Porque se interviene antes de que suceda el evento o cuando empezó el evento, ¿no? Se puede controlar. Entonces, cuando vemos nosotros los cambios en los servicios de farmacia, por ejemplo, en la atención centrada en la enfermedad. Ahora, la enfermedad, existen enfermedades que son periódicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una periódica, una enfermedad gastroenterocolitis, pero una afección, ¿no es cierto? Es periódica, no hay ningún problema. Nosotros, ¿qué vamos a ir a hacer? Una atención centralizada sobre esa enfermedad, sobre la patología, sobre los cuidados que debe realizarse para esa enfermedad en la comunidad, ¿no es cierto? Aquí incluye la promoción y la prevención, ¿no? De esas enfermedades
que periódicamente aparecen, ¿no? Aparecen de repente otra enfermedad, puede ser, por ejemplo, la gastroenterocolitis, ¿no? Las eras, ¿no? Las becas. Entonces, todos esos problemitas podemos nosotros prevenirlos, ¿no? Sencillamente dándoles charlas, ¿no? De prevención de la enfermedad. Otro problema, veremos por ejemplo la situación actual, la atención episódica de trabajo individual, ¿no es cierto? Entonces, acá por ejemplo, a la atención episódica de los trabajos que normalmente hacen, a veces cuando uno hace solo, no es lo mismo que se hace en grupo, en conjunto. Cada uno, a la comunidad, que de nutrición, que dirá pues cómo se debe alimentar, qué debe comer, qué no debe comer. El otro, que es de enfermería, que verá, tendrá su punto de vista, que estará pesando los niños, ¿no? Tallando los niños para ver su desarrollo normal, si tienen o no tienen problemas. Los farmacéuticos haremos lo que es las charlas de prevención, ¿no? También cuidados del medicamento. La automedicación, por ejemplo, tenemos que enfatizar nosotros en la población. No es lo mismo que el facultativo ve al paciente y le prescribe un medicamento, ¿no? A que el paciente, como le hizo bien a la vecina, tome también el medicamento. Porque existen algunos medicamentos que cuando se toman de forma indiscriminada generan problemas relacionados al medicamento, ¿no? Casos palpables se ha visto bastante. E inclusive hemos tenido casos, por ejemplo, de pacientes que tenían un dolor en la rodilla. Estaba inflamada la rodilla, la paciente va a consulta, lo ve el médico, lo examina y le prescribe su medicamento, ¿no? Un antiinflamatorio y un analgésico. Entonces el paciente se aplica el antiinflamatorio y el analgésico, a los 3, 4, 5 días ya está bien. Pasa un tiempo, un mes, nuevamente siente ese dolor. Dice ya, si el médico la vez pasada me atendió, me dio esos medicamentos, ella misma se compra, se aplica y le calman los dolores. No solamente hace 1, 2, 3, 4 veces. Eso ya es automedicación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esos pacientes? Supuestamente, si se aplicó un antiinflamatorio, un corticoide, ese corticoide se almacena en el organismo, ¿no? Y el uso continuo le provoca un síndrome. Ese síndrome se llama síndrome de Cushing, ¿no? De la fibra, la quijada, todo es un problema. Y es un problema de salud para nosotros. A veces la gente lo toma desapercibido, pero es una realidad. Entonces dice, no tomes mucho corticoide porque te puedes hinchar. Claro, es algo normal que lo dicen, ¿no? Pero hay gente que no sabe. Entonces, a esa gente hay que educar nosotros. Por eso decimos, trabajamos en equipo, no solo, ¿no? En la situación actual, la falta de protocolos. Este es un problema que tenemos también nosotros, ¿no? Los protocolos, por ejemplo, los médicos tienen sus famosas guías clínicas. Los farmacéuticos también deberíamos trabajar con unas guías, pero netamente para farmacéuticos, ¿no? Que son los famosos protocolos de atención primaria. En esos protocolos, ¿qué debe ir? Debe ir, por ejemplo, de forma así sencilla, para cada enfermedad, ¿no? La sintomatología, la parte clínica, los exámenes auxiliares que se necesitan, los tratamientos esquema 1, esquema 2, las reacciones adversas que ocasionan el uso de estos medicamentos, ¿no? ¿Qué más tiene que ir? Las famosas preguntas que yo tengo que realizar a ese paciente. Ahí debe estar, ¿no? También, ¿qué tiene que ir? Los tratamientos no farmacológicos. En los tratamientos no farmacológicos están los estilos de vida que debe llevar ese paciente para esa patología, ¿no? Estilos de vida en la alimentación, en los ejercicios diarios que debe realizar la persona. Todo eso debe estar en ese protocolo.
Y esos protocolos deben ser desarrollados por los mismos farmacéuticos para su empleo. En eso estamos, ojalá que la nueva generación comprenda y desarrolle esto, ¿no? Se guían bajo las normas, guías y procesos. Por otro lado, tenemos la formación profesional orientada a la atención primaria de salud, ¿no? Ese es un problema que tenemos nosotros y que tenemos que hacer el cambio, ¿no? A veces dicen, no, el farmacéutico que se quede en la farmacia. No, no. También tenemos otras actividades. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿qué hace el farmacéutico comunitario? Él va, hace su labor en campo y él mismo examina a los pacientes y luego los pacientes que él puede tratarlos les da su medicación en Inglaterra y los que no lo deriva al centro de salud. O sea, se han dado cuenta que efectivamente el farmacéutico está preparado para realizar esa labor también. Como maneja los medicamentos, entonces hay más confianza, ¿no? De que genere el uso de los medicamentos de forma indiscriminada puede de alguna forma darle solución, ¿no? Y ahí, por si acaso, los farmacéuticos clínicos en Inglaterra ganan bien. Más de 60.000 dólares anuales. Para ser clínico hay que prepararse. Hay que prepararse. Claro. Es oportunidad, ¿no? O sea, que son jóvenes lo pueden hacer. No, sí, Inglaterra. Pero ¿por qué no puede Claro, ir acá? ¿Por qué solamente en Inglaterra? ¿Por qué no? No, hay países, ¿no? De Canadá también pueden ir. Hay varios, sí. Australia. Son países desarrollados. Son países pues, de que necesitan gente, ¿no? Necesitan profesionales. Bueno, no vamos a cambiar esto. El otro, el alto riesgo al bolsillo. Es otro problema que tenemos en las economías, ¿no? Eso se llama la farmacoeconomía. En el mercado tenemos infinidad de productos, ¿no? Entonces, hay algunos medicamentos que no tienen nada que envidiar a los medicamentos antiguos, ¿no? O a la inversa, el medicamento viejo no tiene nada que envidiar a los medicamentos nuevos. Quizás por la presentación, la forma, el color, la cajita, ¿no? Que es medio atractiva del medicamento de alto costo. El otro que son más sencillos, pero cumplen la misma función. No hay diferencias, o si las diferencias son mínimas, ¿no? Y si hay diferencias es por el costo. Entonces ahí también tenemos que ver, tenemos que pensar. Por eso hablamos, cuando conocemos nosotros a la comunidad, tenemos que pensar también en sus bolsillos, ¿no? Trabajo exclusivo del sector salud. No lo es. Es un problema. Es un trabajo en conjunto. Es multisectorial. Si yo voy a hacer ese trabajo a la comunidad, necesito también tener protección. No voy a hacer que vayan a una casa y los violen. ¿Sí o no? Es cierto. Por eso debe tener protección, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer? Si hacemos el trabajo, un patrulla debe estar rondando por la zona, ¿no? Y tener contacto con las personas también. Pero es cierto, ¿ustedes no han visto que han ido a censar y la han violado? Ah, sí, sí, sí. ¿No? ¿Ustedes han ido a censar alguna vez? Y en mi época hemos censado, yo he censado veía casas que estaban bien, otras que estaban bien tristes, ¿no? Había una casa que me acuerdo que tenía todo un edificio de 4 pisos, al ladito era una cosita, metía un ancianito con su nieto y esperaban al padre de familia que ese domingo trabajaba a que regrese a la casa para comer. Y era a las 3 de la tarde, y el chiquito estaba que se pelaba de hambre. En la casa que estaba un edificio altazo, comían como reyes, pero un chicharrón, todo así completo. Y todavía me invitan a mí. Yo de vergüenza dije, no, hay nomás. Llévese, me dice, por si acaso, después en el camino se lo come. Ya, pero me lo llevé también. Y cuando veo a la gente, pobrecita, ya se lo di a él. Yo estaba, ¿quién alimentó? Mejor a ellos. Entonces es un problema, es multisectorial. Hay que ser como ese más humanos, ¿no? Es
Entonces hay roles y funciones esenciales, ¿no? En la parte administrativa. La parte administrativa es las cabezas, ¿no? En donde ellos son los que planifican, ellos son los que hacen, ¿no? Y controlan también nuestras acciones. La parte clínica es la parte operativa, ¿no? Donde nosotros tenemos las funciones que debemos realizar, ¿no? Cómo atender al paciente, ¿no? Qué charlas darles al paciente, ¿no? Toda esa parte clínica, ver también los problemas relacionados a los medicamentos, al consumo, al almacenamiento de sus medicinas, ¿no? Oso dice, hay roles, por ejemplo, que dependen del nivel de complejidad de los servicios públicos o privados, también, ¿no? Habrán centros de salud que son de alta complejidad y normalmente no salen al campo. Entonces los pequeños son los que salimos al campo, ¿no? Los que están en los centros de salud alejados, esos son los que salen al campo. El de alta complejidad está centrado en sus pacientes de su zona, ¿no? Y si ve que hay una zona que está generándole problemas al hospital, ¿no? Por decir, viene toda la población, vamos a ver de Coyique, dice, algo está pasando en Coyique, ¿no? Entonces, da alerta al centro de salud de Coyique para que trabaje, ¿no? Así se debe trabajar. Los farmacéuticos no trabajamos solos, también trabajamos con todo el equipo de salud. Todos trabajamos. Si nosotros, cuando hacemos atención farmacéutica, nos responsabilizamos del paciente, ¿qué estamos buscando? Que el paciente se cure. Buscamos su bienestar del paciente. Entonces nosotros, al buscar su bienestar del paciente, buscamos que el medicamento, que el alimento no le cause problemas. En la alimentación, la nutricionista, también está la enfermera, cuando va a administrar un medicamento. Entonces todos trabajamos en conjunto, buscamos solamente el bienestar del paciente. Nada. Hay roles y funciones esenciales.